¿Sabías que como padre tienes una autoridad espiritual para proteger a tus hijos del mal? La Biblia nos advierte que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. El enemigo busca atacar a los más vulnerables, pero Dios nos ha dado poder para interceder por ellos. Hoy te mostraremos cómo orar con autoridad para alejar toda influencia demoníaca de la vida de tus hijos. No se trata solo de palabras, sino de una batalla espiritual en la que Dios ya nos ha dado la victoria. Si sientes que algo perturba el corazón de tu hijo, que su actitud ha cambiado o que enfrenta ataques que no comprendes, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para conocer la oración que blindará su vida con el poder de Dios? La oración es el arma más poderosa que Dios nos ha dado para proteger a nuestros hijos. Desde el principio de los tiempos, la batalla espiritual ha sido una realidad. Satanás ha intentado corromper a la humanidad desde el Edén y sigue atacando a las familias con el mismo propósito: alejar a los hijos de Dios y sumergirlos en un mundo de confusión y oscuridad. Pero la Escritura nos enseña que no estamos indefensos. En Santiago 4:7 se nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Este versículo revela una verdad fundamental. El enemigo no puede resistir cuando un padre o una madre se levantan en oración con autoridad divina. El mundo actual expone a los niños a innumerables influencias que pueden abrir puertas al mal sin que los padres se den cuenta. Desde entretenimientos aparentemente inofensivos hasta ideologías contrarias a la palabra de Dios, hay un ataque constante contra la inocencia y la identidad de nuestros hijos. Muchos padres notan cambios en su comportamiento, luchas internas inexplicables o incluso pesadillas recurrentes y no saben qué hacer. La Biblia nos advierte en 1 Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero Dios no nos deja solos en esta batalla. Nos ha dado herramientas espirituales para vencer. Cuando un padre clama con fe, cuando se declara la palabra sobre la vida de un hijo, los cielos se abren y la oscuridad retrocede. El poder de la oración no es una superstición ni un simple acto de tradición religiosa. Es una conexión directa con el trono de Dios, un clamor que resuena en el mundo espiritual y que tiene efectos visibles en la vida de quien la recibe. En la Biblia encontramos el caso del padre que llevó a su hijo endemoniado ante Jesús. En Marcos 9:17-18, el hombre desesperado clamó: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Este pasaje no solo muestra la realidad de la opresión espiritual, sino también la solución. Jesús tenía la autoridad para liberar al niño, pero al final de la historia revela una clave esencial en el versículo 29. Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Aquí está el fundamento de la batalla espiritual por nuestros hijos. No es solo cuestión de corregir su conducta o tratar de convencerlos con palabras humanas, sino de entrar en la dimensión espiritual, donde la verdadera guerra se gana. Los demonios buscan cualquier oportunidad para influenciar la vida de los niños, y muchas veces lo hacen a través de la desesperanza, el miedo o la confusión. Sin embargo, la oración de un padre o una madre tiene el poder de romper toda cadena. En Hechos 16:25-26 encontramos un episodio donde Pablo y Silas, encarcelados injustamente, comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios, y de repente un terremoto sacudió la prisión y las cadenas de todos los presos se soltaron. Este es el poder de la intercesión. No solo libera a quien ora, sino a todos los que están bajo su influencia. Así también, cuando un padre intercede con fervor, las ataduras espirituales que oprimen a sus hijos son rotas. Hay momentos en la vida en los que se puede percibir que algo
no está bien con un hijo, aunque no haya una explicación lógica. Puede ser una actitud de rebeldía repentina, un alejamiento de la fe o incluso la presencia de miedos inexplicables. En muchos casos, los padres intentan razonar con ellos o imponen disciplina, sin darse cuenta de que lo que están enfrentando no es una lucha natural, sino una batalla espiritual. En Efesios 6:12 se nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es la razón por la cual la oración no es una opción, sino una necesidad para quienes desean proteger espiritualmente a sus hijos. Uno de los principios clave para una oración efectiva es la autoridad espiritual. Dios ha delegado autoridad a los padres sobre sus hijos, y esto significa que pueden orar con poder sobre sus vidas. En Mateo 18:8 Jesús declara: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto implica que los padres pueden atar toda obra del enemigo en la vida de sus hijos y desatar la bendición y la protección de Dios sobre ellos. Hay padres que al ver que sus hijos están siendo influenciados por el mal, se sienten impotentes. Sin embargo, la historia de la Biblia nos muestra que cuando alguien clama a Dios con fe, Él responde. En el Antiguo Testamento, la madre de Samuel, Ana, es un ejemplo de esto. En 1 Samuel 1:10 y 11 se nos dice que Ana, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Su oración no fue superficial, sino un clamor profundo desde su corazón. Dios no solo le respondió, sino que su hijo se convirtió en uno de los más grandes profetas de Israel. Así también, cuando una madre o un padre oran con fervor por sus hijos, Dios escucha y actúa. Otro aspecto fundamental de la oración para alejar el mal de los hijos es el uso de la palabra de Dios. La Escritura no es solo un libro de enseñanzas, sino una espada en el mundo espiritual. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando un padre declara con fe la palabra de Dios sobre su hijo, está soltando poder sobre su vida. Un padre puede declarar Salmos 91:10: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. O Isaías 54:13: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Estas declaraciones no son solo palabras, sino decretos que establecen la voluntad de Dios en la vida de sus hijos. Es necesario también entender que la oración no es un acto único, sino un estilo de vida. En Lucas 18:1 Jesús enseñó sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No basta con orar una vez y esperar resultados inmediatos. Hay batallas que requieren perseverancia. En la historia de la mujer cananea en Mateo 15:22-28, ella clama a Jesús por la liberación de su hija, pero al principio parece que no recibe respuesta. Sin embargo, ella insiste, y su fe inquebrantable lleva a Jesús a conceder su petición. Esto muestra que la perseverancia en la oración es clave para ver la intervención de Dios en la vida de los hijos. Dios ha dado a los padres la capacidad de establecer un cerco de protección alrededor de sus hijos. En Job 1:10, Satanás mismo reconoce que Dios puso un vallado alrededor de Job y de todo lo que tenía. Esto indica que la protección espiritual es real y puede ser establecida a través de la oración. Los padres tienen la autoridad para pedirle a Dios que ponga un cerco alrededor de sus hijos, que los guarde de todo ataque del enemigo y que los cubra con la sangre de Cristo. Cuando un padre se arrodilla y clama con fe, algo se mueve en el mundo espiritual. No hay demonio que pueda resistir el poder de una oración ferviente, porque es Dios mismo quien pelea por aquellos que le buscan.
En 2 Crónicas 20:15 se nos recuerda: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. La batalla por los hijos no es una lucha solitaria. Es Dios quien pelea por ellos cuando los padres oran con fe y determinación. La oración de un padre tiene el poder de romper las cadenas espirituales que intentan atar la vida de un hijo. Desde tiempos antiguos, Dios ha establecido que la intercesión de los justos puede cambiar el rumbo de una vida, transformar corazones endurecidos y expulsar toda obra del enemigo. En la Escritura, el poder de la oración se manifiesta constantemente como el arma más efectiva contra cualquier influencia maligna. En 12 Reyes 6, 16, 17, cuando el siervo de Eliseo se llenó de miedo al ver al ejército enemigo rodeando la ciudad, el profeta clamó a Dios para que abriera los ojos de su siervo, y de inmediato él pudo ver que las huestes celestiales eran mucho más numerosas que las del adversario. Esto muestra que, aunque el mundo natural parezca abrumador, la realidad espiritual es que aquellos que están con Dios siempre tienen la victoria asegurada. Las fuerzas de maldad no pueden resistir el poder de una oración basada en la palabra de Dios. El enemigo intenta sembrar desesperanza, temor y rebeldía en la vida de los niños, pero la Escritura deja claro que cuando Dios está presente, ninguna tiniebla puede prevalecer. En Marcos 5:1-13, Jesús se encontró con un hombre poseído por una legión de demonios. Nadie había podido liberarlo, pero con una sola palabra, los espíritus inmundos fueron expulsados. El enemigo no tiene poder frente a la autoridad de Cristo, y esta misma autoridad ha sido delegada a los hijos de Dios. En Lucas 10:19 se afirma: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esto significa que los padres pueden orar con autoridad, declarando la victoria sobre sus hijos y rompiendo cualquier influencia opresiva en sus vidas. En muchas ocasiones, la raíz del problema espiritual en la vida de un niño no es visible a simple vista. La influencia maligna puede presentarse en forma de pensamientos de ansiedad, pesadillas recurrentes, temor inexplicable o un alejamiento repentino de todo lo que es bueno. La Escritura enseña que el enemigo opera en lo oculto, buscando formas de infiltrarse sin ser detectado. En 2 Corintios 11:14 se nos advierte que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz, lo que significa que no siempre sus ataques son evidentes. Pero cuando un padre o una madre se levantan en oración con discernimiento espiritual, pueden identificar y desarraigar cualquier obra maligna que intente afectar a sus hijos. La intercesión debe ir acompañada de una vida de santidad y consagración. En Hechos 19, 13, 16, los hijos de un sacerdote intentaron expulsar demonios usando el nombre de Jesús, pero fueron atacados porque no tenían una relación verdadera con Dios. La autoridad espiritual no se trata solo de palabras, sino de una vida rendida a Cristo. Un hogar donde la presencia de Dios es constante, donde se ora y se busca su voluntad, se convierte en un lugar impenetrable para cualquier ataque del enemigo. Deuteronomio 6, 6, 7. Instruye a los padres a enseñar la palabra de Dios a sus hijos constantemente, hablándoles de ella en todo momento, al levantarse y al acostarse. Cuando un niño crece rodeado de la verdad de Dios, su corazón se fortalece contra cualquier engaño del maligno. El poder de la intercesión no es instantáneo en todos los casos, pero la Escritura promete que la oración persistente produce resultados. En Lucas 18:1-8, Jesús contó la parábola de la viuda que insistió ante el juez hasta recibir justicia, mostrando que Dios escucha y responde a quienes claman sin cesar. Los padres deben orar sin desmayar, aunque no vean cambios inmediatos, porque la respuesta de Dios siempre llega en el momento perfecto. Los ataques espirituales contra los niños no son un fenómeno nuevo.
Desde el tiempo de Moisés, el enemigo ha intentado destruir a la generación que Dios ha levantado para cumplir sus planes. En Éxodo 1:22, Faraón ordenó la muerte de todos los niños varones de los hebreos porque temía el crecimiento del pueblo de Dios. Más tarde, en Mateo 2:16, Herodes intentó hacer lo mismo cuando supo del nacimiento de Jesús. Esto demuestra que siempre ha existido un ataque dirigido contra la niñez. Pero en cada ocasión, Dios ha protegido a aquellos que son cubiertos por su poder. El enemigo no solo busca atacar directamente a los niños, sino que también intenta debilitar la fe de los padres para que dejen de interceder. En Daniel 10:12-13, se revela que la respuesta a la oración de Daniel fue retenida por fuerzas espirituales durante 21 días, pero finalmente llegó porque él perseveró en la oración. Este pasaje muestra que hay batallas espirituales que requieren persistencia, porque la victoria ya ha sido declarada en el cielo, pero el enemigo intenta resistir. Los padres deben mantener su fe firme y recordar que Dios es fiel para cumplir sus promesas. La oración eficaz no depende de la emoción del momento, sino de la constancia y la fe en la palabra de Dios. Santiago 5:16 dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Cada vez que un padre clama por su hijo, está estableciendo el reino de Dios sobre su vida y cerrando las puertas a cualquier influencia maligna. El Salmo 127:3 declara que herencia de Jehová son los hijos, lo que significa que le pertenecen a Dios y no al enemigo. Dios ha dado a los padres la autoridad para bendecir a sus hijos y proclamar sobre ellos la protección divina. En Números 6:24-26, el Señor estableció una bendición específica para que fuera declarada sobre su pueblo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Cuando un padre ora y bendice a su hijo, está estableciendo la luz de Dios sobre su vida y alejando toda obra de las tinieblas. Los ángeles de Dios son enviados para proteger a aquellos que le buscan. En Salmos 34:7 se afirma que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La oración activa esta protección celestial y mantiene un cerco espiritual alrededor de los hijos. En Mateo 18:10, Jesús advierte que los niños tienen ángeles que están en constante comunicación con el Padre, lo que indica que hay una cobertura especial sobre ellos cuando son presentados en oración ante Dios. La oración es un arma que no solo protege a los hijos en el presente, sino que también siembra en su vida una base inquebrantable para el futuro. En Proverbios 22:6 se instruye a los padres a instruir al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esto muestra que la oración y la enseñanza espiritual dejan una marca profunda en el corazón de un hijo, guiándolo incluso cuando enfrente desafíos en su vida adulta. El enemigo puede intentar confundir a los niños y atraerlos hacia caminos de oscuridad, pero la palabra de Dios es la lámpara que ilumina su camino. En Salmo 119:105 se dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Los padres que oran y proclaman la escritura sobre sus hijos están edificando en ellos un fundamento que los mantendrá firmes en la verdad, sin importar cuán fuerte sea el ataque del enemigo. Cada oración pronunciada con fe es escuchada en el cielo. En 1 Juan 5:14-15 se nos asegura que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios no es indiferente al clamor de un padre que intercede por su hijo. Él es fiel para proteger, restaurar y librar de todo mal. En Isaías 59:19 se nos recuerda que cuando el enemigo viene como un río, el Espíritu de Dios levanta bandera contra él. No hay poder de las tinieblas que pueda resistir a un padre que se levanta en oración con autoridad y fe. Los hijos no son propiedad del enemigo, sino que han sido apartados por Dios para cumplir su propósito. La oración es el escudo que los protege, la espada que destruye toda influencia maligna y la llave que abre las puertas del favor y la bendición divina sobre sus vidas.
Cuando un padre ora, no está luchando solo. El cielo entero respalda su clamor y Dios mismo pelea por sus hijos. La autoridad espiritual que Dios ha delegado en los padres no es un concepto simbólico, sino una realidad establecida en las Escrituras. Desde el principio, el Señor ha dado a los progenitores la responsabilidad de guiar, proteger y cubrir espiritualmente a sus hijos. En Génesis 18:19, Dios habla acerca de Abraham diciendo: porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de sí, para que guarden el camino de Jehová. Esto significa que la protección espiritual sobre la familia no es solo un acto de amor, sino una responsabilidad sagrada que debe ejercerse con diligencia. La oración no solo es un acto de súplica, sino una declaración de guerra contra todo aquello que intente afectar la vida de los hijos. El enemigo opera en las sombras y busca cualquier oportunidad para sembrar miedo, confusión y desobediencia. La palabra de Dios revela que Satanás no tiene autoridad sobre aquellos que están cubiertos por el poder de Cristo, pero intenta engañar y oprimir a los más vulnerables. En Lucas 22, 31, 32, Jesús advierte a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Esta advertencia muestra que hay una lucha espiritual real, pero también deja ver la importancia de la intercesión. Jesús no le dijo a Pedro que el ataque no llegaría, sino que su oración lo sostendría en medio de la prueba. De la misma manera, la intercesión de un padre puede ser el muro de contención que impida que el enemigo cause estragos en la vida de un hijo. Los ataques espirituales pueden manifestarse de diversas maneras. La Biblia habla de cómo los espíritus inmundos afectan el comportamiento, la paz y el bienestar de una persona. En 1 Samuel 16:14 se describe cómo un espíritu malo atormentaba a Saúl, alterando su estado emocional y mental. La influencia maligna no siempre se presenta con manifestaciones evidentes, sino que muchas veces opera a través de pensamientos perturbadores, angustia sin explicación y una resistencia persistente a la verdad de Dios. Sin embargo, cuando la presencia del Señor llena un hogar, no hay espacio para la opresión del enemigo. La clave para establecer un ambiente de protección espiritual es la constancia en la oración. En Daniel 6:10 se narra cómo Daniel oraba 3 veces al día, aun cuando su vida estaba en peligro. Su compromiso con la comunión con Dios no dependía de las circunstancias, sino de su convicción de que la presencia divina era su única fuente de protección. El enemigo no puede permanecer en un ambiente saturado de oración y adoración. En 2 Crónicas 20:22, cuando el pueblo de Israel alabó a Dios en medio de la batalla, el Señor mismo confundió a sus enemigos y los destruyó. Esto demuestra que la guerra espiritual no se gana con esfuerzos humanos, sino con una entrega absoluta a Dios. La intercesión por los hijos no es solo un acto individual, sino un mandato para toda la familia. En Hechos 16:31 se promete que la salvación alcanzará a toda una casa cuando uno de sus miembros cree en el Señor. Esto significa que un padre que se mantiene firme en la fe puede ser el canal a través del cual la protección y la bendición de Dios alcancen a toda su familia. La oración no solo protege a los hijos de ataques espirituales, sino que también siembra en ellos una relación con Dios que los sostendrá a lo largo de su vida. El enemigo intenta infiltrar su influencia a través de cualquier medio disponible. En tiempos bíblicos, la idolatría era una de las formas más comunes en las que las naciones caían bajo el control de las tinieblas. En Deuteronomio 18:10, 12, Dios advierte contra toda práctica que invoque fuerzas ocultas, dejando claro que cualquier conexión con lo que no proviene de Él abre puertas a la opresión espiritual. Aunque hoy en día las formas de influencia han cambiado, el principio sigue siendo el mismo. Exponer a los niños a ideologías contrarias a la palabra, a contenidos que glorifican lo perverso o a prácticas que contradicen los principios de Dios puede ser la puerta de entrada para ataques espirituales.
La oración constante y la enseñanza bíblica en el hogar son la mejor defensa contra cualquier intento del enemigo de infiltrar sus mentiras. Dios ha establecido principios que cuando se aplican cierran las puertas a toda obra maligna. En Éxodo 12:7, el pueblo de Israel fue instruido para marcar con la sangre del cordero los dinteles de sus puertas como señal de protección contra el ángel de la muerte. Este acto simbolizaba el poder redentor de la sangre de Cristo, que más adelante sería el sacrificio perfecto para la salvación y protección de los creyentes. En Apocalipsis 12:11 se declara que los hijos de Dios vencen al enemigo por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Esto significa que cuando un padre ora y cubre a sus hijos con la sangre de Cristo, está estableciendo una barrera espiritual que el enemigo no puede traspasar. La Escritura enfatiza la importancia de declarar la palabra de Dios sobre la vida de los hijos. En Isaías 55:11, Dios asegura que su palabra no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual fue enviada. Cuando un padre proclama las promesas divinas en oración, está plantando semillas espirituales que producirán fruto en el tiempo señalado. En Josué 1:8 se da la instrucción de meditar en la ley de Dios día y noche, asegurando que aquellos que lo hagan prosperarán en todo lo que emprendan. Un hogar donde la palabra de Dios es proclamada con frecuencia se convierte en un lugar donde la presencia del Señor habita y donde el enemigo no tiene poder. El enemigo busca desgastar la fe de aquellos que interceden, intentando que duden de la efectividad de sus oraciones. Sin embargo, la Escritura deja claro que la perseverancia en la fe es esencial para ver la respuesta de Dios. En Habacuc 2:3 se promete que aunque la visión tarde en cumplirse, llegará en el momento perfecto. Los padres deben orar con la certeza de que Dios escucha y actúa conforme a su voluntad. En 1 Tesalonicenses 5:17 se ordena orar sin cesar, lo que implica que la intercesión debe ser un estilo de vida y no solo una respuesta ocasional ante una crisis. Las fuerzas de maldad no tienen dominio sobre aquellos que están en Cristo. En Romanos 8:37 se declara que en todas las cosas los hijos de Dios son más que vencedores por medio de aquel que los amó. La victoria sobre las tinieblas ya ha sido obtenida en la cruz, pero es necesario ejercer la autoridad dada por Dios a través de la oración y la fe. En Efesios 6:16 se nos exhorta a tomar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno, lo que implica que cada oración pronunciada con convicción es un acto de defensa espiritual contra cualquier ataque. El poder de Dios se manifiesta en la vida de aquellos que confían en Él sin reservas. En Según Reyes 4:1-7, una viuda acudió a Eliseo buscando ayuda porque sus hijos estaban a punto de ser llevados como esclavos. El profeta le indicó que usara lo que tenía en su casa y a través de la obediencia, Dios multiplicó su provisión y sus hijos fueron librados. Este relato muestra que cuando un padre confía en Dios y actúa en fe, el Señor obra milagros y protege a su familia de cualquier amenaza. Los hijos de Dios no están desamparados. En Isaías 41:10 se da una promesa clara: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La oración de un padre no cae en el vacío, sino que es escuchada en el cielo y respaldada por el poder de Dios. La fe en sus promesas y la constancia en la intercesión aseguran que cada hijo quede bajo la cobertura divina y libre de toda opresión. La oración no es un recurso opcional en la vida de un creyente, sino una estrategia de guerra establecida por Dios para quebrar las tinieblas y afirmar su reino en la vida de aquellos que le buscan. Cuando un padre se levanta en intercesión por sus hijos, está ejerciendo una autoridad que no proviene de esfuerzos humanos ni de métodos terrenales, sino del mismo Dios que ha dado potestad a sus hijos para atar y desatar en el mundo espiritual. La Biblia no deja espacio para la duda. Toda influencia de maldad
retrocede cuando la palabra de Dios es proclamada con fe. En Jeremías 1:10, Dios declara: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La oración no solo es una defensa contra el enemigo, sino una herramienta de construcción y restauración que establece la voluntad de Dios en la vida de los hijos. Las fuerzas espirituales de maldad no se detienen ante los débiles intentos de la carne, ni ante discursos vacíos de convicción. Solo la oración ferviente y la comunión con Dios pueden generar un impacto real en la vida de aquellos que están bajo ataque. En Santiago 5:16 se afirma que la oración eficaz del justo puede mucho. No se trata de recitar palabras sin dirección, sino de entrar en la dimensión del Espíritu, donde las fortalezas del enemigo son derribadas y la luz de Dios se establece con poder. Cada declaración basada en la Escritura es como una espada que corta las ataduras invisibles que buscan oprimir a los hijos. En Hebreos 4:12 se revela que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, capaz de penetrar hasta lo más profundo del alma y del espíritu, discerniendo las intenciones del corazón. El enemigo no solo busca atacar la mente y las emociones, sino que intenta debilitar la conexión de los hijos con la verdad de Dios. En Génesis 3:1, la serpiente sembró duda en Eva al preguntar: ¿con qué Dios os ha dicho? Esta estrategia no ha cambiado. Los ataques no siempre se presentan como tormentos visibles, sino como semillas de confusión, de rebeldía, de mentira sutil, que, si no son identificadas y arrancadas, pueden echar raíces y desviar la vida de un hijo del propósito divino. La oración es el filtro que impide que esas influencias se establezcan en el corazón, porque donde la verdad de Dios es proclamada con autoridad, la mentira del enemigo no puede permanecer. No hay barrera que el poder de Dios no pueda romper. En Isaías 10:27 se declara que el yugo se pudrirá a causa de la unción. La presencia de Dios en un hogar, manifestada a través de la oración constante, no permite que el enemigo levante fortalezas de opresión sobre los hijos. La atmósfera espiritual de un hogar determina mucho más de lo que se percibe a simple vista. En Éxodo 33:14, Dios le promete a Moisés que su presencia irá con él y le dará descanso. Cuando la oración es constante, la presencia de Dios se vuelve el muro que protege a los hijos y el lugar donde su espíritu encuentra refugio en medio de un mundo caótico. La intercesión no es un acto pasivo ni una simple expresión de deseo, sino un mandato de Dios para aquellos que han sido llamados a velar por la siguiente generación. En Lamentaciones 2:19 se da una instrucción clara: levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos. El clamor de un padre tiene un peso espiritual que mueve los cielos y desarma los planes del enemigo antes de que puedan ejecutarse. La Escritura es clara en que el enemigo busca destruir desde la infancia, porque sabe que un hijo que crece en la verdad de Dios es una amenaza para su reino. Desde tiempos antiguos ha intentado exterminar a aquellos que han sido llamados para cumplir un propósito divino. El poder de la intercesión no tiene limitaciones de tiempo ni de espacio. En Mateo 8:8, el centurión le dijo a Jesús: solamente di la palabra y mi siervo sanará. La autoridad de Dios no está confinada por la distancia, y la oración de un padre puede alcanzar a un hijo aunque se encuentre lejos. En la dimensión espiritual no hay barreras que impidan que el clamor llegue a donde es necesario. No importa la circunstancia o el grado de dificultad, la palabra de Dios se mantiene firme y su poder no disminuye con el tiempo. En Malaquías 3:6, él mismo declara: porque yo Jehová no cambio.
La oración no es un acto de desesperación ni una última opción ante una crisis, sino el fundamento de una vida establecida en la autoridad de Dios. El enemigo intenta desgastar la fe de aquellos que interceden, tratando de hacerles creer que su oración no tiene impacto. En Daniel 10, 12, 13 se revela que la respuesta a la oración de Daniel fue enviada desde el primer día, pero hubo una oposición en el mundo espiritual que retardó su manifestación. Esto confirma que muchas veces la demora en ver resultados no es señal de que Dios no ha escuchado, sino de que hay una resistencia que solo puede ser vencida con perseverancia en la oración. En Lucas 18:1, Jesús enseñó sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, mostrando que la insistencia en la intercesión es la clave para derribar toda barrera espiritual. No hay argumento humano que pueda reemplazar el poder de una oración proclamada con fe. En 2 Crónicas 20:15, el Señor dice: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. La oración eficaz reconoce que la batalla espiritual no se libra con lógica ni con razonamientos terrenales, sino con la confianza absoluta en que Dios pelea por aquellos que claman a Él. En Josué 1:9 se ordena: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No hay circunstancia adversa que pueda resistirse a la autoridad divina cuando es ejercida con firmeza y fe inquebrantable. Las promesas de Dios sobre los hijos son inquebrantables. En Isaías 54:13 se declara: todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Esta es una garantía establecida en el cielo, pero requiere ser activada a través de la oración. La paz en la vida de un hijo no es producto del azar ni de las circunstancias favorables, sino del respaldo de un Dios que vela por aquellos que le buscan. En Salmos 91:10 se promete que no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, estableciendo que la cobertura de Dios es total cuando se camina en obediencia a su voluntad. El poder de Dios no tiene limitaciones ni barreras que lo detengan. En Apocalipsis 3:7 se afirma que Él es el que abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Cuando un padre ora con fe, está cerrando toda puerta que el enemigo intenta usar para influenciar la vida de sus hijos y está abriendo las puertas del favor y la protección divina. En Isaías 59:19 se establece que cuando el enemigo venga como un río, el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. No hay ataque espiritual que pueda prevalecer sobre un hijo cubierto por la oración. Dios ha dado a los padres la llave para asegurar la protección de sus hijos en un mundo donde la maldad busca infiltrarse por cualquier medio. La oración no es un simple acto de devoción, sino el decreto que establece la voluntad de Dios en la vida de aquellos que han sido encomendados bajo su cuidado. En Números 6, 24, 26 se proclama la bendición que debe ser declarada sobre los hijos, asegurando que el favor de Dios los acompañará en cada paso. El enemigo no tiene autoridad sobre aquellos que han sido marcados con la presencia de Dios, y la oración es el escudo que mantiene esa protección activa en todo momento. La oración es la llave que abre los cielos y desata el poder de Dios sobre la vida de los hijos. Cada palabra pronunciada con fe tiene un efecto en el mundo espiritual, porque Dios ha establecido principios inquebrantables que garantizan su intervención cuando su pueblo clama con confianza. En Jeremías 33:3, el Señor declara: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta promesa no tiene condiciones humanas, sino que está fundamentada en la fidelidad de Dios. La oración es el acto por el cual un padre se convierte en el canal de bendición y protección para sus hijos, alineándose con la voluntad divina y estableciendo la autoridad del reino sobre sus vidas. El enemigo no puede resistir la proclamación de la palabra de Dios,
porque su naturaleza es la mentira y el engaño, y la verdad lo desarma. En Juan 8:32, Jesús enseña que conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cada vez que un padre ora con base en la Escritura, está invocando la misma verdad que ha gobernado desde el principio de los tiempos, aquella que desmantela toda estrategia de las tinieblas. En Efesios 6:17 se nos instruye a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No se trata solo de clamar, sino de declarar con autoridad las promesas que han sido establecidas desde la eternidad. El poder de la oración trasciende el tiempo y el espacio, porque Dios no está limitado por las circunstancias humanas. En Isaías 55:11, Él asegura que su palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. No hay oración basada en la voluntad de Dios que carezca de efecto. No hay intercesión que pronunciada con fe quede sin respuesta. En 1 Juan 5:14-15 se afirma que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La oración no es un acto incierto, sino un ejercicio de autoridad, en el cual el cielo responde a la voz de aquellos que claman con perseverancia. La resistencia del enemigo no es señal de que la oración carece de poder, sino evidencia de que algo está siendo derribado en el mundo espiritual. En Daniel 10:12-13, el ángel enviado a responder la oración de Daniel revela que hubo una oposición en el reino de las tinieblas que intentó impedir su llegada. Sin embargo, la respuesta ya desde el primer día. Este principio sigue vigente. Hay batallas que no se ganan con un solo clamor, sino con una intercesión constante que se mantiene firme hasta que la victoria se manifiesta. En Lucas 18:7-8, Jesús pregunta: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? La oración incesante no solo abre caminos en lo espiritual, sino que establece la intervención divina de forma irreversible. Los hijos de Dios no están a merced de las circunstancias, sino bajo la cobertura de un Padre que vela por ellos. En Salmos 91:11 se afirma que Dios mandará a sus ángeles acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. La intercesión de un padre no es una súplica sin fundamento, sino una activación de la protección divina sobre la vida de su hijo. En Hebreos 1:14 se describe a los ángeles como espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. La oración no solo cierra las puertas al enemigo, sino que activa el respaldo del cielo sobre aquellos que son cubiertos bajo la autoridad de Dios. El enemigo no tiene acceso libre a la vida de un hijo cuando un padre se levanta en oración con fe. En Job 1:10, Satanás reconoce que no podía tocar a Job porque Dios había puesto un cerco de protección alrededor de él y de todo lo que poseía. Este principio es aplicable a aquellos que interceden por sus hijos, porque la oración establece límites que las tinieblas no pueden cruzar. En Segundo Reyes 6:16-17, el siervo de Eliseo temía porque veía al ejército enemigo rodeando la ciudad, pero el profeta oró para que Dios abriera sus ojos, y entonces pudo ver que los carros y caballos de fuego del cielo eran mucho más numerosos que el ejército contrario. No se trata de lo que los ojos naturales pueden ver, sino de la realidad espiritual que es activada a través de la oración. La Escritura enseña que el poder de la intercesión no solo protege a los hijos de ataques externos, sino que también transforma sus corazones y los guía hacia la voluntad de Dios. En Ezequiel 36:26, el Señor promete: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. No hay influencia maligna que pueda permanecer
donde la presencia de Dios es derramada a través de la oración. En 2 Corintios 10, 4, 5 se nos recuerda que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cada clamor que se eleva en el nombre de Jesús está derribando estructuras que intentan resistirse al propósito divino. La constancia en la oración establece un legado espiritual que trasciende generaciones. En Deuteronomio 7:9 se proclama que Dios guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. La intercesión de un padre no solo impacta la vida de su hijo en el presente, sino que siembra un fundamento de bendición que se extiende más allá de lo que la vista puede alcanzar. En Proverbios 27 se declara: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. La oración no solo es una protección, sino una siembra de justicia que dará fruto a su debido tiempo. Dios ha establecido que el clamor de un justo tiene un impacto directo en el mundo espiritual. En Salmos 34:17 se afirma: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cada oración pronunciada con fe es un decreto en el reino celestial que no puede ser ignorado. En Apocalipsis 5:8 se describe que las oraciones de los santos suben delante de Dios como incienso. No hay clamor en vano cuando es levantado en el nombre del Señor, porque cada palabra pronunciada con convicción se convierte en un instrumento de guerra que desmantela las obras del enemigo. El poder de la oración no tiene fecha de expiración ni depende de la voluntad humana, sino que es sostenido por la fidelidad de Dios. En Isaías 46:10, Él declara: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. No importa cuán grande sea la oposición o cuán fuerte parezca el ataque, la autoridad de Dios es absoluta y su victoria está asegurada. En Romanos 8:31 se proclama: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La intercesión de un padre no es un acto de resistencia temporal, sino una manifestación del gobierno eterno de Dios sobre la vida de sus hijos. Cada palabra de oración es un eco en la eternidad que genera efectos visibles en el presente. En Mateo 16:19 Jesús declara: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. No hay puerta cerrada que la autoridad de Dios no pueda abrir, ni fortaleza del enemigo que no pueda ser derribada cuando un padre clama con fe. La oración es el puente entre lo imposible y la manifestación del poder divino en la vida de aquellos que han sido encomendados bajo su protección. La oración es el canal a través del cual la autoridad de Dios se establece en la vida de los hijos, marcando el límite entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira, entre la libertad y la opresión. En el mundo espiritual no hay espacio para la neutralidad. La Escritura deja claro que la batalla es real y que cada clamor pronunciado con fe despliega el poder de Dios en contra de las fuerzas que intentan influenciar la vida de los más vulnerables. En Efesios 6:12 se nos advierte que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. No es una confrontación que pueda resolverse con razonamientos humanos o con estrategias superficiales, sino con la intervención del Dios que reina sobre todo poder y toda autoridad. El enemigo busca acceso en los lugares donde la oración ha sido abandonada. Cuando la intercesión cesa, las puertas espirituales quedan abiertas a toda influencia externa que intente sembrar confusión y desviación. En Mateo 12:43-45, Jesús explica que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, busca un lugar donde habitar, y si encuentra la casa vacía y barrida,
vuelve con más fuerza. La protección espiritual sobre los hijos no es un acto de un solo momento, sino una cobertura que se mantiene a través de la oración constante. En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos instruye a orar sin cesar, porque la continuidad en la intercesión es lo que asegura que la presencia de Dios permanezca como un escudo impenetrable contra toda obra maligna. La palabra de Dios es el arma más efectiva en la guerra espiritual. En Hebreos 4:12 se declara que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetrando hasta lo más profundo del ser. Cada vez que un padre proclama la Escritura sobre la vida de su hijo, está activando un poder que las tinieblas no pueden resistir. En Isaías 55:11, Dios promete que su palabra no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual fue enviada. No hay declaración basada en la verdad divina que carezca de impacto en el mundo espiritual. No hay oración fundamentada en la Escritura que no desate el poder del cielo en favor de aquel por quien se clama. La autoridad en la oración no se obtiene por mérito humano, sino por la posición que Dios ha dado a quienes le buscan en espíritu y en verdad. En Lucas 10:19, Jesús declara que ha dado a sus discípulos potestad sobre toda fuerza del enemigo, asegurando que nada podrá dañarlos. Esta no es una promesa general, sino una declaración específica de autoridad delegada a quienes están alineados con su voluntad. En Santiago 4:7 se nos instruye a someternos a Dios, resistir al diablo y verlo huir. No es la insistencia humana la que produce la victoria, sino la sujeción total a la voluntad de Dios, porque solo bajo su gobierno la oración se convierte en una fuerza imparable que anula toda obra de maldad. El enemigo no tiene poder sobre aquel que está cubierto por la sangre del Cordero. En Apocalipsis 12:11 se nos dice que los hijos de Dios vencen por la sangre de Cristo y por la palabra de su testimonio. No hay acusación que pueda prevalecer. No hay condenación que pueda sostenerse cuando la redención de Cristo ha sido proclamada sobre la vida de un hijo. En Romanos 8:1 se afirma que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, lo que significa que cuando un padre cubre a su hijo con la oración, está estableciendo la realidad de la cruz sobre su vida, anulando todo intento del enemigo de plantar semillas de culpa, temor o confusión. La presencia de Dios en un hogar es el mayor escudo contra cualquier ataque espiritual. En Éxodo 33:14, el Señor promete que su presencia irá con su pueblo y les dará descanso. No hay perturbación que pueda prevalecer donde la gloria de Dios habita. No hay tinieblas que puedan resistir cuando la luz de su presencia se manifiesta a través de la oración. En Salmos 16:11 se afirma que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. La oración no solo protege, sino que llena la vida de los hijos con la realidad de un Dios que no solo libra de la opresión, sino que también restaura, sana y transforma desde lo más profundo del ser. Dios ha dado instrucciones claras sobre la importancia de declarar bendición sobre los hijos. En Números 6:24-26 se establece la bendición sacerdotal que debe ser proclamada sobre el pueblo, asegurando que el favor y la paz de Dios sean establecidos sobre ellos. Cada vez que un padre levanta su voz en oración para bendecir la vida de su hijo, está alineándose con este principio divino que trasciende generaciones. En Deuteronomio 7:9 se nos recuerda que Dios guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. La oración no solo protege a los hijos en el presente, sino que establece un legado de bendición que impacta el futuro. El enemigo no puede tocar a un hijo cuya vida está firmemente establecida en la verdad de Dios. En Juan 17:17, Jesús ora al Padre pidiendo que sus discípulos sean santificados en la verdad, porque su palabra es la verdad. La oración es el medio por el cual esta verdad es afirmada en el corazón de los hijos, estableciendo un fundamento que las mentiras del enemigo no pueden destruir.
En Mateo 7, 24, 25, Jesús compara al hombre sabio con aquel que edifica sobre la roca, asegurando que las tormentas no pueden derribar lo que ha sido cimentado en la verdad divina. Cada intercesión es un acto de edificación, una piedra más en la estructura de una vida que se mantendrá firme ante cualquier ataque de las tinieblas. La intercesión de un padre es una barrera espiritual que impide que el enemigo tome ventaja sobre la vida de un hijo. En Job 1:10, Satanás mismo reconoce que no podía tocar a Job porque Dios había puesto un cerco alrededor de él y de todo lo que tenía. La oración es el cerco invisible que protege, la línea que el enemigo no puede cruzar cuando la autoridad de Dios ha sido establecida. En Isaías 59:19 se declara que cuando el enemigo venga como un río, el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. No hay fuerza de maldad que pueda avanzar cuando la intercesión ha activado el poder de Dios en defensa de los hijos. La fe efectiva. En Marcos 11:24, Jesús enseña que todo lo que se pida en oración, creyendo, será recibido. No es la repetición de palabras lo que produce el milagro, sino la convicción absoluta de que Dios responderá conforme a su voluntad. En Hebreos 11:6 se afirma que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. La oración de un padre debe estar impregnada de esta certeza, porque Dios no responde a la duda ni a la incertidumbre, sino a la fe que se aferra a su promesa sin vacilar. El poder de Dios es absoluto y su autoridad no tiene rival. En Colosenses 2:15 se declara que Cristo despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No hay batalla que no haya sido ganada en ese momento. No hay victoria que no haya sido asegurada en su sacrificio. En Filipenses 2:9-10 se afirma que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. La oración de un padre no se basa en una esperanza incierta, sino en la autoridad de un Dios que ha vencido y que ha asegurado la protección de aquellos que claman a Él con fe. La oración de un padre es un acto de guerra espiritual, pero también es una semilla plantada en la eternidad, un decreto que trasciende generaciones y un escudo que cubre no solo el presente, sino todo el destino de un hijo. No es un simple ritual, sino el eco de la voz de Dios pronunciada a través de aquellos que han entendido que su autoridad proviene del cielo. Es una declaración de territorio, una afirmación de que la vida de los hijos no pertenece a las tinieblas, sino que ha sido consagrada al propósito divino. En cada palabra de intercesión hay un acto de restitución, un reclamo de lo que legítimamente pertenece a Dios, un recordatorio para el enemigo de que no tiene poder donde la presencia del Señor ha sido establecida. Dios no solo escucha la oración, sino que la usa como el instrumento que moldea el carácter y el destino de los hijos. La intercesión no es solo un arma de defensa contra los ataques del enemigo, sino también una herramienta de construcción, una manera en la que el corazón de los hijos es formado bajo la influencia del Espíritu Santo. La oración de un padre no solo protege, sino que también edifica, formando en los hijos una identidad sólida, una convicción inquebrantable y una sensibilidad espiritual que los hará resistir cualquier engaño del enemigo. No se trata solo de apartarlos del mal, sino de capacitarlos para caminar en la verdad con autoridad y confianza, asegurando que la presencia de Dios no sea solo una cobertura externa, sino una realidad interna que transforme cada área de su ser. La oración tiene el poder de romper ciclos que han permanecido en las familias por generaciones. Existen batallas que los hijos nunca tendrán que pelear porque fueron vencidas en la intercesión de sus padres.
Hay cadenas que nunca se formarán porque fueron destruidas antes de que pudieran sujetarse. Dios ha dado a los padres la autoridad no solo de proteger a sus hijos de lo que enfrentan hoy, sino de anticiparse a lo que el enemigo intentará mañana. Cada oración pronunciada con fe es una intervención divina que se adelanta a los ataques del enemigo, desmantelando toda estrategia antes de que pueda ejecutarse. En el mundo espiritual, el tiempo no es una barrera, y la intercesión que un padre hace hoy puede ser la respuesta que su hijo necesitará dentro de años. La oración no solo cambia el destino de los hijos, sino que transforma a los propios padres. Quien intercede se convierte en un canal de la presencia de Dios, en un testigo de su poder y en un reflejo de su amor. La intercesión no solo es una cobertura, sino también un llamado a vivir en una comunión más profunda con Dios, porque nadie puede clamar con verdadera autoridad sin antes haber rendido su propio corazón. Un padre que ora es un padre que crece en fe, que aprende a depender de Dios en todo, que ve milagros en su hogar y que descubre que su relación con el Señor se fortalece en cada palabra pronunciada en el secreto. La intercesión no solo es el medio por el cual los hijos son protegidos, sino el camino por el cual los padres son transformados, preparados y equipados para liderar sus hogares con la autoridad de quienes han aprendido a escuchar la voz de Dios y a moverse conforme a su voluntad.